nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Colosenses 1:9-11. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Dios está aquí. Él quiere que tu vida hoy le entregues. Él quiere darte vida eterna para siempre. Jamás se apartará de ti, mi Salvador. Hermanito David, el auditorio es suyo. Muchas gracias, mi hermano Pablo. Gracias por la oportunidad que nuevamente tengo de poder estar en esta plataforma y poder estar junto a todos los que están aquí conectados y poder compartir la palabra de Dios, el mensaje en esta tarde junto con ustedes. Así es que para mí es un verdadero honor y un verdadero placer. Bien, hermano, permítame compartir pantalla si es posible para... Ahí la tienes, hermano, puedes compartir. Muy bien. Ok. Muy bien. Nuevamente, gracias, hermanos, y vamos a compartir en esta oportunidad una lección que tiene que ver con el tema de la iglesia. Sabemos, hermanos, que dentro de la iglesia tenemos tres grupos de personas. Y cuando hablo de tres grupos de personas que a veces tenemos dentro de la iglesia, me estoy refiriendo primero a los que son simpatizantes de la iglesia, por ejemplo. Son personas que a veces van y les encanta ir a la iglesia, salen motivados porque durante 1 hora y media, 2 horas de reunión, se regresan a su hogar motivados, animados, porque el mensaje que dejó el predicador les ha levantado el ánimo. Les cae simpático el predicador, simpático a algunos hermanos, y por lo tanto tienen ellos una simpatía muy grande con la iglesia que está ahí cerca de donde ellos viven. En segundo lugar están también los que son partes de la iglesia, es decir, son cristianos, pero no están completamente comprometidos con la iglesia. Pareciera que para ellos, para estos hermanos, la iglesia no es una prioridad en sus vidas. Están en la iglesia, pero a la vez no están. Y por supuesto, en tercer lugar, están aquellos que no solo pertenecen a la iglesia, no solo que son miembros de la iglesia, sino que se encuentran inmersos dentro mismo de la iglesia. Es decir, que ellos mantienen un compromiso apasionado con la iglesia local. Y el peso en mi corazón, y es el deseo de este estudio, de este mensaje, es que todos los cristianos deberíamos pertenecer a esta tercera categoría, a este tercer grupo, es decir, estar inmerso dentro de la iglesia misma, mantener un compromiso apropiado, un compromiso apasionado y estar trabajando todo el tiempo por la iglesia local donde somos miembros. Evidentemente, todo cristiano es miembro de una iglesia local, pero todo cristiano debería estar apasionadamente comprometido con la iglesia local. Y es el título de este mensaje para esta oportunidad, el cual he colocado pasión por la iglesia. Yo busqué la palabra pasión y Wikipedia, la enciclopedia que tenemos en el internet, enciclopedia
libre, define la palabra pasión de la siguiente manera, del verbo en latín patior, que significa, tiene que ver con sufrimiento, tiene que ver con sentir, y dice que es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia una persona, tema, idea u objeto. Así la pasión es una emoción intensa que engloba el entusiasmo o deseo por algo. El término también se aplica a menudo a un vivo interés o admiración por una, permítanme cambiar aquí, a ver, está bien, una admiración por una propuesta, causa, actividad y otros. Se dice que una persona le apasiona algo cuando establece una fuerte afinidad, una inclinación vehemente hacia algo. Esto es lo que yo encontré allí en esta plataforma, en esta página de internet que ustedes bien conocen en internet. Y es una definición interesante y que envuelve y que trata un poco acerca de lo que yo quiero tratar en esta oportunidad. Es una inclinación dominante. La pasión tiene que ver con una inclinación dominante, una inclinación vehemente hacia algo. Y no se trata meramente de un deseo pasajero. Por ejemplo, podemos pensar en aquellos que tienen una pasión por el deporte, por ejemplo. Muchos de los que están aquí seguramente tienen pasión por los deportes. Algunos lo jugarán, otros no se perderán partidos de fútbol, ¿verdad? En la televisión. A nuestros países latinos nos gusta mucho el fútbol. Algunos tienen pasión por la tecnología, pasión por el arte, y así un sinnúmero de ejemplos que podríamos poner y que hay una inclinación hacia seguir los resultados, por ejemplo, del fútbol, seguir en cómo está en la tabla, el partido, el equipo favorito y así sucesivamente. Déjenme decirles, hermanos, que el Nuevo Testamento se da por sentado que el cristiano debe tener este tipo de pasión por la iglesia. Y yo creo que esta es la sencilla razón de por qué Dios ama apasionadamente a la iglesia. Y como Dios ama apasionadamente a la iglesia, Dios ha colocado a la iglesia en el centro mismo del plan redentor. Por ejemplo, encontramos aquel pasaje de Tito, capítulo 2, el versículo 14, que bien nos dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Se dio a sí mismo. Sabemos que la palabra pasión tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con por la entrega que Jesús tuvo para redimirnos y por supuesto por su iglesia. Efesios capítulo 5, verso 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amó a la iglesia. Y es bueno resaltar aquí que nadie conoce mejor a su esposa como Cristo conoce a la suya. La pregunta que deberíamos hacernos, hermanos y hermanas, sinceramente, con la mano en nuestro corazón, es ¿cómo puede ser posible que alguien profese haber sido salvo por aquel que ama a la iglesia y al mismo tiempo se mantenga distante de la iglesia? ¿Cómo puede ser posible esto? Que manifiesta, que dice que ama a la iglesia, pero al mismo tiempo mantiene una distancia. Es como decir, yo amo a mi esposa, pero mantengo distancia con ella. ¿Verdad que no tiene sentido? Y la razón por la cual nosotros debemos preocuparnos y amar a la iglesia es por la sencilla razón, hermanos y hermanas, de que Jesús lo hace. Así como Jesús ama a su iglesia, debemos hacerlo nosotros. Y la razón por la cual deberíamos estar apasionadamente relacionada con la iglesia es porque Jesús está relacionado apasionadamente con ella. Es por eso, hermanos, que Cristo
Cristo tiene pasión por su iglesia. En este mensaje, hermanos, vamos a ver algunas características. Primero vamos a ver, veremos tres cosas importantes. Tres características, al menos dos características y una sugerencia. Vamos a ver las características de aquellos quienes simplemente se limitan a coquetear con la iglesia. Eso vamos a ver en primer lugar. Aquellos que se limitan a coquetear con la iglesia. En segundo lugar, vamos a ver algunas características de aquellos que efectivamente aman apasionadamente la iglesia. Y, como dije, en tercer lugar, vamos a ver algunas sugerencias en cómo podemos nosotros cultivar una pasión, un deseo, un amor ferviente, una pasión por la iglesia. En primer lugar, vamos a ver las marcas de aquellos que carecen de un compromiso con la iglesia. Vamos a ver al menos tres características de aquellos que carecen de este compromiso. En primer lugar, las marcas de aquellos que carecen de un compromiso con la iglesia son personas que contemplan la membresía de la iglesia desde una perspectiva egocentrista. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque algunos van a la iglesia con el deseo de ver qué pueden conseguir de la iglesia. Mucha gente va a la iglesia con la intención de poder tener una interacción social, de tener amigos, porque en la iglesia hay buena gente. A ver qué programas tienen, qué actividades tienen. Y la razón de esto es porque ellos se centran en un solo punto. Y en el punto en el cual ellos se centran es ¿qué puede hacer la iglesia por mí? ¿Qué puede hacer la iglesia por mí? El propósito de ellos no es el dar. El propósito de ellos no es el dar, sino ¿en qué? En el recibir. Es por eso, hermanos y hermanas, que como iglesia local, nuestro objetivo es predicar el evangelio. No tenemos intenciones que la iglesia se ocupe en los asuntos sociales del mundo. Aunque claro, como individuo, como persona, claro, nos ocupamos del interés o de las necesidades de mucha gente, pero el deber de la iglesia es predicar el evangelio. El deber de la iglesia es edificar a los santos. El deber de la iglesia tiene que ver con la benevolencia a los santos. Entonces, claro, cuando la gente llega, y a veces muchos de ellos se bautizan, conocen el evangelio, se bautizan, pero tienen otro interés. Tienen una perspectiva egocentrista. ¿Qué puedo conseguir de ella? ¿Qué es lo que la iglesia puede darme? Claro, ¿qué pasa con estas personas? Cuando no encuentran su objetivo, al poco tiempo, estas personas terminan desencantadas con la iglesia. Por eso la marca de aquellos que carecen de un compromiso con la iglesia, en segundo lugar, se caracterizan por su independencia. Son personas que van a la iglesia porque eso se espera de un cristiano, es decir, que ellos dicen, bueno, tenemos que ir a la iglesia porque somos cristianos. Pero ocurre con algunos que se cuidan de no involucrarse demasiado con los miembros de la iglesia, se cuidan de no involucrarse demasiado con la gente. Estas personas no se ven a sí mismos como parte de una comunidad. Entonces a veces se reúnen en la iglesia el domingo, termina la reunión y no sabemos más nada de ellos. Yo creo que la mayoría, hermanos, de las congregaciones locales de hoy en día, frente al avance de la tecnología y frente a este medio de comunicación que tenemos con los celulares, todos tenemos grupos de WhatsApp de la iglesia. Los varones de la iglesia en general, en conjunto la iglesia local, grupo de WhatsApp que se utiliza para la comunicación del uno para con el otro. Y a veces estos miembros del cual estoy tratando en este segundo punto, jamás oímos de ellos, jamás vamos a ver un mensaje de ellos. No tienen el deseo de involucrarse demasiado.
Estas personas no se ven a sí mismas como parte de la comunidad. Van a la iglesia, pero no se sienten parte. Es por eso que ellos no se preocupan por sus talentos, no se preocupan por sus habilidades, no se ocupan en ver cuáles son los recursos que están al alcance de ellos para el beneficio de toda la iglesia local. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, ellos prefieren mantener a los demás cristianos a una distancia prudente. Y esto es lo que muchas veces ocurre con ellos. En tercer lugar, las marcas de aquellos que carecen de un compromiso con la iglesia mantienen constantemente un espíritu crítico. Y esto ocurre porque al no haber una alianza fuerte con la congregación donde se es miembro, ellos emocionalmente se sitúan fuera de la iglesia. Emocionalmente se sitúan, se sienten fuera de la iglesia. Ellos son los que a veces dicen, la iglesia tiene un problema. Míralo como ellos dicen, la iglesia tiene un problema, como si ellos no fueran parte de la iglesia, pero si ellos también son parte de la iglesia. Ellos están todo el tiempo evaluando a la iglesia, pero ellos no se sienten parte de la evaluación. Y es claro, hermanos y hermanas, que una persona así no pasará mucho tiempo en encontrar los puntos débiles que la iglesia tiene. La van a encontrar. Pero con estos puntos, hermanos, podemos notar y darnos cuenta que no es el tipo de relación que Cristo quiere que tengamos con la iglesia local. El Señor no quiere que nosotros seamos egocentristas en la iglesia. El Señor no quiere que nosotros nos mantengamos alejados de los demás miembros. El Señor no quiere que estemos todo el tiempo criticando y criticando y criticando. Sabemos que en toda iglesia local a veces hay fallas, hay cosas en las cuales debemos tratar, pero lo tenemos que discutir siempre con un espíritu de amor y con el deseo de progresar y llegar a la santidad que el Señor quiere de cada uno de nosotros como cristiano y como iglesia local. Entonces, entendiendo estos puntos, vamos a pasar ahora al segundo punto, que tiene que ver con el perfil de alguien quien pertenece apasionadamente a una iglesia. Vamos a ver también algunas características. En primer lugar, el perfil de alguien quien pertenece apasionadamente a una iglesia pertenece, por supuesto, a la membresía de la iglesia. Es decir, que es una persona que cuando oyó el evangelio, la fe se desarrolló en su corazón al oír la verdad y al entender el pecado en su vida, al entender el propósito de la muerte de Cristo en la cruz y al entender la importancia de volver a Dios a través del arrepentimiento, fue bautizado o bautizada para el perdón de los pecados. Y como bien lo expresa aquel pasaje de Hechos 2:47, que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes? A los que habían de ser salvos. Es decir, que estos son cristianos que realmente han entendido el evangelio, han entendido la importancia de ser llamados para pertenecer al cuerpo de Cristo. Son estos cristianos que pertenecen a la membresía de la iglesia y que cuando hay algún desacuerdo con algún hermano, como bien lo expresa Mateo 18, verso 15, que si algún hermano peca contra otro, que es lo que nos aconseja, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Y esta es una amonestación para los que están incluidos dentro de la iglesia. Entonces no podemos ser miembros de la iglesia sin antes pasar por el proceso de obedecer el evangelio, porque no es el pastor, los ancianos, no es el predicador, no es el evangelista quien añade a la iglesia a los que son salvos, sino que es Cristo mismo quien lo hace. Y por lo tanto, nadie puede llegar, por ejemplo, nadie puede llegar a ser un buen esposo
si no se casa primero. Debemos casarnos como nos enseña la palabra de Dios para poder ser buenos esposos. Nadie puede llegar a ser parte del cuerpo de Cristo si no obedece primero el evangelio. Este es uno de los perfiles principales, ser miembro de la iglesia. En segundo lugar, el perfil de alguien quien pertenece apasionadamente a una iglesia hace de la iglesia, ¿qué cosa? Su prioridad. Y la palabra aquí es compromiso. Ser miembro de la iglesia es mucho más que estar escrito el nombre de ese miembro en una hoja de membresía. Es mucho más que eso. Es tomar la determinación de comprometerse de todo corazón con la iglesia local. Y cuando un hermano o una hermana se compromete de todo corazón con la iglesia local y este compromiso llevado a la práctica, ¿qué es lo que es? Llevado a la práctica es asistir a las reuniones de la iglesia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, como bien lo expresa Hebreos 10, versículos 23 al 25, pasaje que todos nosotros conocemos. Es decir, que hay una prioridad de querer congregarnos, y no solamente un domingo, sino también haciendo los esfuerzos para congregarse en los días que la iglesia local decida reunirse para estudiar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nos estimulamos, nos animamos, nos estimulamos, como dice el pasaje de Hebreos, al amor y a las buenas obras. Entonces es fundamental que nosotros no dejemos de congregarnos. Primera de Corintios también nos habla en el capítulo 11 de la importancia de reunirnos como iglesia. Y claro, somos parte de la iglesia a las 24 horas del día. Pero cuando nos congregamos, cuando nos reunimos un domingo, nos congregamos como iglesia. Somos una iglesia colectiva unida, juntas. Ahí estamos. Entonces, como a veces hay hermanos y hermanas que se dejan seducir por ese síntoma o esa enfermedad, mejor dicho. El síntoma es el dejar de congregarnos. ¿Qué es lo que ocurre cuando los hermanos dejan de congregarse? O habitualmente, a veces hay hermanos que son quincenales, hermanos que son mensuales, van una vez cada 15 días, una vez al mes. Es un síntoma que realmente está dejando un mensaje. Ese síntoma envía un mensaje hacia los demás. Y es un mensaje confuso hacia los demás miembros, hacia las visitas. Es un mensaje confuso a los hermanos que no están muy crecidos en la fe. Y es un mensaje en general. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Estás en la iglesia o no estás? ¿Eres miembro o no eres miembro? ¿Eres activo o no eres activo? Es por eso, hermanos y hermanas, que todos, usted y yo, todos tenemos la misma responsabilidad de congregarnos. Dios nos ha añadido un cuerpo. ¿Y ese cuerpo cuál es? La iglesia. Y como somos añadido a un cuerpo, pertenecemos a un cuerpo, debemos funcionar como tal. Debemos funcionar como miembro de ese cuerpo. Y Efesios habla acerca de esto que estoy aquí tratando. Pablo dice en Efesios 4, verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, mira lo que dice, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Según qué? Según la actividad propia de cada miembro. Propia de cada uno de los miembros. No es un trabajo solo del predicador, del evangelista, de los ancianos, de los diáconos. Es un trabajo de cada miembro. Cada miembro es importante. Y por lo tanto va a recibir su crecimiento con el propósito de edificarse en amor. En tercer lugar, el perfil de alguien quien pertenece apasionadamente a una iglesia va a esforzarse para que los predicadores,
los evangelistas, los ancianos de la iglesia puedan realizar su trabajo con alegría, con gozo. Porque ellos hacen el esfuerzo en el apoyo. Estos miembros van a apoyar a sus predicadores para que los predicadores o los evangelistas, maestros, puedan realizar un trabajo con alegría, con gozo. El escritor de los Hebreos en el capítulo 13, verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Y qué es lo que está diciendo el autor? Que la iglesia, que a la iglesia no le es provechoso quejarse de los pastores. Claro, cuando si llegamos a ver, se llega a ver algún predicador o en algún pastor, alguna falla, alguna cuestión que va en contra de la voluntad de Dios o algo doctrinal, vamos a respetar lo que Mateo 18 nos enseña. Vamos a acercarnos al hermano con respeto, con amor y con la intención de corregir, no de destruir, sino de corregir. Vamos a mostrarle al hermano la falencia o el problema o la enseñanza equivocada. Pero ahí solos, tranquilo. Porque esto es lo que el Señor, y con el respeto que se merece. Porque la iglesia debe someterse a los pastores, los ancianos, para que haya alegría. Ahora, ¿cómo es posible todo esto? Recibiendo y amando la palabra predicada por estos hermanos. Tenemos que amar la palabra de Dios, amar el trabajo que nuestros hermanos predicadores hacen. Debemos orar por ellos, porque la palabra de Dios nos enseña a orar por nuestros hermanos predicadores, evangelistas, ancianos, diáconos. Tenemos que orar. Pablo, cuando escribió a los hermanos en Filipo, les pidió que oraran por él. Que oraran por él. Y en muchas de sus cartas, él pedía a los hermanos que por favor oraran por él. Por eso, hermanos y hermanas, debemos negarnos a entrar en el ámbito del chisme, de la murmuración, de la queja en contra de los hermanos que trabajan en la obra del Señor en la iglesia local. Como dice 1 Timoteo 5, verso 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Pero esto tiene que estar envuelto dentro del amor, envuelto dentro de el deseo de querer corregir y nunca destruir. Nunca destruir. En cuarto lugar, hermanos, el perfil de alguien quien pertenece a una iglesia asumen la responsabilidad de querer ser parte del servicio de la iglesia. Cuando hablamos de servir, estamos hablando de dar toda nuestra energía. Estamos hablando de no solamente entregar todas nuestras energías, sino también nuestro tiempo, nuestra habilidad para algo o para alguien que no sea a ti mismo. Que no sea a ti mismo. Cuando hablamos de servir, estamos hablando de que nos interesa más de servir a los demás antes que a uno mismo. Primera de Pedro 4, verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿A quiénes? A los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto es lo que ha hecho el Señor. Esto es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. De por seguro que Dios, hermano y hermana, te ha dado a ti alguna habilidad, algún talento para que puedas servir a la iglesia. Humildemente. No creernos más que los demás. No, esto no es una competencia, pero tenemos que hacerlo con amor. Romanos 12, versículo
4 al 6, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Hay algo que tenemos que usar para el beneficio de la obra, para el beneficio de la iglesia local. Entonces la pregunta que todos deberíamos hacernos siempre, ¿cómo es que yo puedo descubrir mi talento? ¿Cómo es que yo puedo descubrir mi habilidad para poder ayudar a la iglesia local, ayudar a los demás hermanos? La respuesta es sencilla, involucrándote en la iglesia, involucrándote en las actividades, querer aprender. En quinto lugar, el perfil de alguien quien pertenece apasionadamente a una iglesia, dan con generosidad. Dan con generosidad. Y esto es parte de nuestro culto de adoración. Somos administradores de todo lo que tenemos, nada es nuestro. Todo es bendición de Dios de lo que tenemos. Debemos ser buenos administradores de las bendiciones que Dios nos da. Es por eso que al ofrendar, estamos manifestando que confiamos en Dios. El día de ayer en nuestra reunión de la iglesia local tuvimos la visita de una señora quien fue la esposa de un pastor evangélico y ese pastor evangélico falleció. Entonces ella, cuando eso ocurrió, se vio muy golpeada y ella es de Buenos Aires y vino a vivir aquí a Villa Mercedes y fue a visitarnos. Ya es la segunda vez que nos visita en la iglesia. Y una de las cosas que le llamó la atención a ella fue por qué no diezmábamos. Y cuando terminó la reunión ayer, en la mañana, con la iglesia, se acercó a mi persona y me dijo, pastor, yo quiero diezmar. Bueno, y ahí tuvimos una conversación por casi como una hora. Estuvimos hablando acerca de la enseñanza escritural bíblica en cuanto al diezmo. Claro, la señora quedó sorprendida, pero ella decía, entiendo, ahora entendí, pero no porque el diezmo no es parte ahora para que los cristianos lo entreguen, significa que tenemos que dar menos. Tenemos que ser igual de generosos. Tenemos que pensar, me decía esta señora, de que cuando damos, tenemos que dar con todas nuestras fuerzas y aún más de nuestras fuerzas, porque es para el Señor, es para la obra del Señor. Bueno, claro, tenía sentido en lo que decía, porque muchas veces cuando enseñamos sobre el diezmo, no quiero irme de tema, cuando enseñamos sobre el diezmo, pareciera que la gente suspira por dentro y dice, oh, por fin una iglesia que no diezma. Entonces da lo que le sobra. No, hermanos, este no es el punto tampoco. Debemos ser generosos. Debemos ser generosos. ¿Cuánto dinero a veces gastamos en cosas que no son necesarias? ¿Por qué? Porque como seres humanos muchas veces gastamos con el dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos para hacernos ver delante de las personas que no le importamos. Y debemos tener cuidado con esto porque el dinero que mal se gasta puede ser utilizado para la obra del Señor, para dar en la ofrenda generosamente. Debemos recordar que Dios es el que provee de nuestros bienes. Y Primera Timoteo 6, verso 17 dice, a los ricos del siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, los cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos, para que seamos buenos administradores. Pero una cosa interesante, en donde invertimos nuestro dinero es justamente donde depositamos lo que nos apasiona. Lucas 12, verso 34, porque donde está vuestro tesoro, allí también está nuestro corazón.
Si amamos apasionadamente la iglesia, siempre el cristiano va a ser generoso con su ofrenda. En sexto lugar, el perfil de alguien quien pertenece apasionadamente a una iglesia desarrollan y mantienen relaciones significativas con la iglesia. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, me refiero a los deberes de los unos con los otros que encontramos en el Nuevo Testamento. Los deberes, el amor los unos por los otros, el preocuparnos los unos por los otros. Y esto es la maravillosa experiencia de la comunión cristiana. Es lo maravilloso de pertenecer a la familia de Dios. Efesios 4, Efesios nos habla mucho acerca de las relaciones dentro de la iglesia, del trabajo de la iglesia. Efesios 4, versículo 11 al 16 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquieras de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Y el texto que leíamos hace un momento, el verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ahí está, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces es bueno, es agradable, es hermoso que podamos preocuparnos todos de ser buenos amigos, todos de ser buenos hermanos. Yo entiendo que a veces hay desacuerdos. Yo sé que a veces entre la hermandad, a veces hay pelea. Pero frente a esta situación, nunca debe ser el deseo y el corazón, la actitud del hermano, el querer destruir al otro. No, porque el Señor nos mandó a amar a nuestros enemigos, nos mandó a amar a nuestros hermanos, sino que nuestro deseo debe ser el de corregir, el de restaurar, el de ayudar. En séptimo lugar, el perfil de alguien quien pertenece apasionadamente a una iglesia va a expresar, siempre va a expresar su pasión. Es decir, que si quieres saber qué es lo que le apasiona a una persona, hermano y hermana, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente escúchalo hablar. Escúchalo hablar. Yo tengo un primo quien es árbitro de fútbol y él le apasiona el fútbol. Él no tiene otro tema de conversación. Cada vez que nos encontramos, bueno, vive al frente de mi casa y a veces viene a visitarme y él no habla otra cosa con mis hijos, no habla otra cosa que no sea de fútbol. Bueno, a mis hijos les apasiona el fútbol también y todo el tiempo hablando de fútbol. Es imposible estar apasionado de algo, es imposible estar apasionado de algo y no hablar de eso. Los que están apasionados, los que aman, los que están entregados a la iglesia, siempre van a esforzarse para que los demás sientan lo que él está sintiendo por la iglesia. Ellos quieren que los que no conocen al Señor lo conozcan. El apasionado por la iglesia del Señor va a procurar siempre de estar predicando para que otros sean parte de la iglesia. Porque ellos quieren que los demás miembros también se apasionen por las actividades de la iglesia. Siempre está animando, siempre está apoyando, siempre está detrás de los jóvenes, de los hermanos nuevos, para involucrarlo en las actividades. Porque la intención de ellos, ni el deseo de ellos, es el desanimar a alguien. Todo lo contrario. Porque ellos están siempre gozosos
no apagan su espíritu, como bien lo expresa Pablo a los hermanos en Tesalónica. No apagues tu espíritu. Está siempre gozoso. Finaliza la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Ahora la pregunta que debemos hacernos, hermanos y hermanas, ¿de cuál de estos grupos pertenecemos nosotros? ¿A los que carecen de una pasión por la iglesia o a los que están apasionadamente involucrados en la iglesia? Que seamos de este último grupo, que podamos estar apasionados por las cosas del Señor. Se puede decir de ti, hermano y hermana, que estás apasionado, involucrándote en la iglesia, ayudando, sirviendo a través de tus talentos, de tus habilidades. Por eso debemos siempre tratar de cultivar una mayor pasión, amor, vehemencia por la iglesia local. Y es mi deseo animarte, hermano, por medio de este mensaje, a cultivar pasión por la iglesia. No tengo el tiempo aquí, pero vamos a ver rápidamente algunas sugerencias en cómo podemos cultivar pasión por la iglesia. 5 sugerencias breves. Voy a tratar de ser muy breve. Si queremos nosotros cultivar una pasión por la iglesia, primero debemos considerar seriamente la relación que Cristo tiene con su iglesia y lo que Él hizo por ella para tener este tipo de relación. Porque si realmente, hermano y hermana, entendemos nosotros el costo que tuvo la iglesia para nuestro Señor Jesucristo, te sería difícil no apasionarte con ella. Porque ¿qué nos dice Hechos 20, verso 28? Que a Cristo la iglesia le costó su propia sangre. Le costó su propia sangre. Pero el problema surge en que estamos muchas veces acostumbrados a ver la iglesia como un conjunto de individuos que aún tienen defectos. Y claro, debemos ver la iglesia como lo que la iglesia es. Y la iglesia es el objeto del amor redentor de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es el resultado del amor que Cristo, que Dios tuvo por nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. O sea, la iglesia es la esposa del Cordero. Y como cristianos no debemos despreciar el objeto de tan grande amor, por favor. La iglesia es la esposa del Cordero. En segundo lugar, para que podamos cultivar pasión por la iglesia, debemos considerar lo que la iglesia es. La iglesia, ¿qué es? Es un conjunto de personas llamadas por medio del evangelio desde antes de la fundación del mundo. Y no confundamos esto con la enseñanza calvinista de que ya nuestros nombres estaban ahí desde antes de la fundación del mundo, sino que desde antes de la fundación del mundo Dios ya pensó en su iglesia. Y la iglesia es un conjunto de aquellos que han sido llamados por el evangelio, transformadas por medio del Espíritu, por medio de su palabra, y que ahora nosotros somos miembros, somos parte de esa iglesia. Eso es lo que es la iglesia, un conjunto de personas llamadas por medio del evangelio. Para poder cultivar pasión por la iglesia, en tercer lugar, debemos considerar que la iglesia es el organismo a través del cual Dios lleva a cabo su obra en este mundo. Porque ¿acaso Dios no tiene poder para decir que aquellos quienes se convierten en cristianos, transportarlo a otro lugar fuera de este planeta, donde vivimos en un mundo lleno de pecado, de angustia, de dolor, de tristeza y tantas cosas tan malas? Claro que Dios tiene el poder, pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué Dios no consideró eso como parte de su plan redentor? Porque Él necesita su iglesia en este mundo. Lo necesita aquí, porque tenemos que llevar a cabo la obra de predicar el evangelio. Cristo opera en el mundo a través de su iglesia, por medio del evangelismo, por medio de la edificación, por medio de la benevolencia a los santos.
Esta es la forma en cómo Dios opera, en cómo Dios trabaja. José. Podemos cultivar pasión por la iglesia, en cuarto lugar, considerando lo que sucede cuando nos congregamos en el día del Señor. Primera de Timoteo 3, verso 15, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto significa que en un mundo donde reina la mentira, como acabo de decir, donde reina la inmoralidad, Dios tiene su casa, que es la iglesia, el cual es columna y baluarte de la verdad. Somos nosotros. Qué gozo, qué satisfacción, qué felicidad es saber que estamos en la casa de Dios. Qué alegría es cuando vamos el primer día de la semana y decimos, gracias Señor por ser parte de tu iglesia. En quinto lugar, hermanos, podemos cultivar pasión por la iglesia, considerando lo que la iglesia será finalmente cuando Cristo regrese. ¿Qué nos dice la Biblia? Mateo 13, verso 43, que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Apocalipsis 19, versos 6 al 9 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, me decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Si hay algo que como cristiano, como iglesia del Señor, esperamos ese día glorioso, donde nos llevará por la eternidad a estar junto con el Creador por la eternidad. En conclusión, hermanos amados, que Dios nos ayude a cultivar una creciente pasión, una creciente amor por la iglesia, en la misma medida que vayamos nosotros creciendo en la fe, creciendo en el conocimiento de nuestro Dios, de su palabra. Muchas gracias, mis estimados hermanos, y la invitación siempre está allí. Si hay alguien aquí en la plataforma que aún no es cristiano, que aún no es cristiana, y ha entendido el mensaje de salvación, hoy es el día de salvación, hoy es el momento para que pueda ser parte y amar a la iglesia y estar con Dios en comunión. Si hay alguien que así lo quiere manifestar, seguramente los hermanos que están ahí cerca le ayudarán para poder llevar a cabo el bautismo para el perdón de los pecados. Muchas gracias, mis amados hermanos. Dios les colme de bendiciones a cada uno de ustedes. El Rey de Gloria al cielo dejó, pobre humilde al mundo llegó, dolor y muerte de cruz él sufrió, me busca a mí, a mí, me busca a mí, a mí, me busca a mí, a mí. Maravilloso es su gran amor, me busca a mí, a mí. El Rey de Gloria clavado a la cruz, así murió para darme la luz. Esta es la prueba que me ama Jesús, muere por mí, por mí. Muere por mí, por mí. Muere por mí, por mí. Sufre la muerte amarga en la cruz. Muere por mí, por mí. El Rey de Gloria, el buen Salvador, llama al cansado que sigue el error. Busca al perdido con ansias de amor. Me llama a mí, a mí.
me llama a mí, a mí, me llama a mí, a mí. En tierna voz y profundo amor, me llama a mí, a mí. El Rey de Gloria en gran resplandor, al mundo viene con gloria y honor. Yo volaré de la tierra al Señor, viene por mí, por mí. Viene por mí, por mí. Viene por mí, por mí. Hoy en las nubes veré a Jesús. Viene por mí, por mí. Hermano Germán Centeno, ¿puedes acompañarnos con la oración de salida? Ahí tienes el audio, por favor. Hermanos, demos gracias a Dios. Gracias, hermano David, por ese buen mensaje, a ser activos, a estar